Art Bell fue el fundador y anfitrión original del programa de radio Coast to Coast. El programa, desde que inició sus transmisiones en 1986, se colocó como el favorito de los radioescuchas, pues trataba temas de eventos paranormales, un formato que era muy difícil de encontrar. Y aunque ya había recibido la suficiente atención tanto de creyentes como de escépticos, la emisión se popularizó aún más, debido a un caso que dejó a muchos sin palabras. Bienvenido una vez más al canal, soy Laura y antes de iniciar con el video te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Durante la emisión, Art Bell y su equipo de colaboradores recibieron, como era costumbre, llamadas de sus oyentes. La mayoría de las historias eran acerca de sucesos paranormales, que hasta cierto punto eran repetitivas. Pero de pronto, se recibió una llamada a la estación. Por la voz se podía calcular que aquel hombre tendría entre 50 y 60 años, dato que, por cierto, jamás fue revelado. La llamada primero fue recibida por Art Bell, quien primero lo presentó bajo el nombre de Mel Waters, el dueño de una propiedad rural de varias hectáreas en Ellensburg. El equipo se dedicó a escucharlo detenidamente, pues él les aseguraba que su historia era insólita y sin ninguna explicación, declaración que no impactó a nadie, pues todos aquellos que hablaban para relatar su historia decían exactamente lo mismo. Pero sus ojos, posición y gestos cambiaron cuando Mel Waters les aseguró que su narración era muy diferente a lo que acostumbraban a escuchar. Así que tras finalizar con estas palabras, dio inicio con su relato. Mel afirmó que un día, mientras caminaba por su propiedad, encontró un hueco en el suelo de 3 metros de radio, algo que realmente llamó su atención, pues nunca antes había visto algo así. Como era un hombre bastante curioso, se asomó y lo único que pudo visualizar fue un fondo negro. Desconcertado dio un paso atrás y lo primero que se le ocurrió fue lanzar una pequeña piedra. De esta manera mediría la profundidad del pozo. Ladeó su cabeza y esperó el golpe, pero en ningún momento escuchó que la piedra golpeara con el fondo del hoyo. Giró a todos lados para encontrar una piedra de mayor tamaño, y al dar con ella, la aventó nuevamente. Pero el sonido nunca llegó. Mel le confesó al locutor que esa noche no pudo dormir, de solo pensar cuál era la profundidad que tenía, por lo que al siguiente día regresó muy temprano para averiguarlo, no sin antes pasar a la ferretería del pueblo, para comprar todos los metros de soga que tuviera lugar. Una vez que consiguió lo que quería, se dirigió a donde estaba su objetivo, y para echar a andar su experimento, amarró una estaca a los más de 20 metros de cuerda que había comprado. Creía que su incertidumbre acabaría aquí, pero en realidad, su peor pesadilla estaba por comenzar, pues al bajarla, se dio cuenta que la cuerda seguía tensionada, así que nervioso comenzó a sacar la soga, al percatarse que aquel pozo tenía más de 20 metros de profundidad. Art Bell quedó impactado. Decía que esto no era posible, pues no entendía cómo es que tantos pobladores que habitaban el condado no se hubieran percatado de esto. Justo ahí fue interrumpido por Mel, quien le dijo que muchos de ellos sabían de esto, pero que en lugar de aterrarse, le dijeron que muchos lo utilizaban para deshacerse de las cosas que ya no querían, como llantas viejas, algunos electrodomésticos, partes inservibles de autos y demás objetos, pues según ellos, era más barato deshacerse de esta forma que llevarlas a reciclar. Esto no molestó a Mel, por el contrario, se sorprendió al saber que todos lo sabían, excepto el dueño del lugar. Pero lejos de acabar con su insistencia, su nivel de obsesión aumentó cuando les preguntó: ¿Has escuchado que algo de lo que avientas toca el fondo? A lo que todos respondían lo mismo.
«Después de esto, ¿qué hiciste?», preguntó Art Bell, quien se aferraba a su silla. «Pues lo siguiente fue armarme de un grupo de personas que, como yo, sintieran curiosidad por descubrir la profundidad del pozo», dijo Mel. Entre todos los miembros de su equipo, juntaron 457 metros de cuerda e hicieron exactamente lo mismo que Mel había hecho anteriormente. Bajaron la cuerda, pero de igual forma, el objeto jamás tocó el fondo. Asombrados y algo confundidos, se miraron unos a otros. No sabían hasta dónde llegaría esto. Lo único que querían es que alguien les respondiera a todas y cada una de sus dudas. Otro experimento llegó a su cabeza, pero de una forma cruel y despiadada, palabras que fueron citadas por el propio Mel cuando decidieron bajar a una oveja. Mel afirmó que se arrepintió de hacer esta acción, pues mientras bajaban a la oveja, éste emitía sonidos de desesperación y se movía de un lado a otro, como si presintiera lo que estaba a punto de sucederle. Mel contó que mientras la bajaban y ésta desaparecía en la oscuridad, pudieron sentir un fuerte tirón, seguido de unas vibraciones que se podían sentir en la cuerda. Sin embargo, lo peor estaba por verse, ya que al sacarla, quedaron horrorizados al ver que la oveja estaba completamente despedazada, como si un animal grande la hubiera comido por partes. La reacción más rápida que tuvieron fue soltarla, pues querían deshacerse de aquella terrible imagen. Después de esto, los involucrados se sentaron y miraron al pasto que estaba quemado por el sol. Sus ojos reflejaban miedo y desconcierto. Y podríamos pensar que ante esta traumática situación, los hombres se retiraron inmediatamente, pero no fue así. Mel decidió no dar marcha atrás en sus experimentos, por lo que regresó luego de unos minutos con una caña de pescar que contaba con más de 24.387 metros de hilo. Observó a sus compañeros y al intercambiar miradas, le ayudaron nuevamente a arrojarla por el profundo pozo. Pasaron muchos minutos y ¿sabes qué ocurrió? Nunca tocó el fondo. Tras los experimentos, el tema comenzó a difundirse por todo el pueblo. Muchos decían que esto era producto del demonio y otros más consideraban que el gobierno lo había provocado, pues de acuerdo con Mel, el esparcir la noticia fue el peor error que cometió. Y es que cierta noche tocaron a su puerta insistentemente, y al abrir, le impresionó el hombre que estaba de pie en el marco de su puerta, como si tratara de entrar a su casa sin su permiso. Mel trató de enfocar la vista en el fondo, y de lo poco que pudo ver es que había varios autos de color negro estacionados, que por lo que había pasado, él intuyó que se trataba de personal del gobierno. El hombre comenzó a hacerle preguntas muy extrañas. Una de ellas, si es que había escuchado ruidos o voces saliendo del oscuro agujero, a lo que él con voz entrecortada respondió: «No, señor, ¿o qué es lo que debía escuchar?». El hombre misterioso no le quitó la vista ni por un segundo, a lo que Mel decidió hacer lo mismo para hacerle saber que no tenía miedo. Después de eso, y con una voz intimidante, el hombre le ofreció una suma considerable por su terreno, a lo que Mel le respondió que su propiedad no estaba en venta. De nueva cuenta preguntó: «Diga la cifra». Mel se dio cuenta que era imposible negarse, así que para evitar represalias, aceptó la cantidad que le había ofrecido. Antes de finalizar la conversación, el hombre le explicó a Mel que como parte de la compra tenía que irse del estado, o si era posible, del país. Como parte de un impulso, como si quisiera protegerse, Mel entró a su casa, cerró su puerta y puso todos los cerrojos que tenía.
El locutor no sabía qué decirle. Todo el estudio se quedó en silencio mientras escuchaban el relato de Mel. Y luego de esto le preguntaron, ¿y qué pasó después? Mel suspiró y dijo, tuve que mudarme a Australia, pues en más de una ocasión vi esos autos cerca de las casas que rentaba. Me sentía intimidado y observado hasta cuando dormía. Sentía que me escuchaban en todo momento y que hasta sabían todos los movimientos que hacía. Cansado de no vivir en paz, decidió hacer caso a las advertencias y se retiró, sin despedirse de ninguno de sus amigos. Antes de finalizar, Art Bell le dio las gracias por abrirse a la audiencia, pues este caso era muy serio. Mel solo pudo decir que ya estaba más tranquilo, pues aunque nunca supo cuál era la profundidad que tenía, y lo más importante, qué era lo que vivía en el pozo, explicó que se sentía más aliviado, pues el problema ya le correspondía a los compradores del terreno. Luego de que la llamada y el programa llegaran a su fin, nunca más se volvió a tratar este caso. Es más, en una ocasión, se le pidió la grabación a la radiodifusora para hacer un trabajo de investigación, pero los responsables se negaron alegando que no estaba permitido, pues era material de la empresa. Después de esto se reveló que tal persona no era residente de esta zona, al igual que no había archivos o evidencia que confirmaran la existencia del agujero de Mel. Mel aseguró que al usar el hilo de pesca, con un peso amarrado al extremo, la profundidad del agujero superó los 24 kilómetros. Muchos aseguran que fue editada por aquellos compradores de los que Mel aseguró eran trabajadores del gobierno, quienes querían evitar que más curiosos se acercaran y descubrieran todos los secretos que esconde en su interminable profundidad. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. También aprovecho para enviarte un fuerte abrazo, Santiago Hurtado Neira, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero el próximo viernes con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.